Continuamos con el conversatorio Libertad de Expresión y Protección Reforzada del Ejercicio Periodístico, el cual es encabezado por los panelistas César Iván Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al cual le damos la más cordial bienvenida. Igualmente, nos distingue con su presencia Roberto Roch, director general de la agencia de noticias La Silla Rota y columnista del diario El Universal. Para moderar, es un honor contar con la presencia de Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la cual cedo el uso de la voz. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias y de nuevo bienvenidas y bienvenidos todos. Quiero brevemente leer tomaré el otro micrófono. ¿Quieres intentarlo? Sí, yo creo que dar la bienvenida a nuestros invitados especiales el día de hoy. Quisiera brevemente leer una síntesis de su muy destacada trayectoria académica y profesional. Iniciaría con nuestro querido amigo el doctor César Astudillo Reyes, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Tiene maestría en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Derecho con mención europea por la misma Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito al área de Derecho Electoral. Es el director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es profesor en dicha casa de estudios y también de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Gracias, doctor, y muy bienvenido a esta tierra sudcaliforniana. Y bueno, también presento de manera en síntesis un poco de la trayectoria, extensa trayectoria profesional de Roberto Roch, quien es columnista del diario El Universal y es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene diplomado en Northwest University en Empresas Periodísticas en 1990. Fue becado por la Fundación Ford y Miguel Alemán en Washington, D.C., en donde participó en diversos proyectos periodísticos en las oficinas de Baltimore Sun, en la capital norteamericana. Laboró en el diario Universal entre 1979 y 2013, periodo en el que se desempeñó como reportero, editor, subdirector, director editorial y vicepresidente de esa casa editorial. Fundó y dirigió la agencia de noticias del periódico y diarios regionales en varios estados de la República Mexicana y es vicepresidente de las comisiones de impunidad y libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. En 2001 fue miembro del Grupo Oaxaca, promotor de la Ley de Acceso de la Información Pública en México y actualmente es director general de la agencia de noticias La Silla Rota y columnista del diario El Universal. Pues sean ustedes bienvenidos. De verdad que no solo es un gusto, es un honor como anfitriona, como institución organizadora, pero además como sudcaliforniana, y van a ver ustedes cómo aquí nos sentimos siempre en casa y cómo la dinámica de la participación, la comunicación que tenemos con quienes están de aquel lado, pues es muy cercana, es muy cálida, y así quisiera que ustedes la sintieran y la percibieran para poder generar este diálogo con nuestro amable auditorio. Hoy
tenemos un tema fundamental, lo comentábamos hace rato, el tema de la libertad de expresión y la protección reforzada del ejercicio periodístico en el contexto del proceso electoral que hoy estamos viviendo, en el contexto de la proximidad de la jornada electoral, en el contexto en que se ha venido dando todos estos casos previos. También es fundamental que estemos hoy poniendo a reflexión el punto, y yo quisiera decirles cómo proponerles la dinámica de trabajo. Es una breve introducción de mi parte y ponerles alguna pregunta detonadora para que ustedes, desde la visión académica y especialista en materia electoral y desde la visión de los medios de comunicación, nos pudieran también aportar, comentar y poner, si es posible, generar esa dinámica a debatir con el tema que hoy estamos aquí reflexionando. ¿Por qué en el proceso electoral hablar de libertad de expresión? ¿Qué tiene que ver con los derechos electorales? Muchas veces pudiéramos pensar que no tiene que ver, por qué organizar un evento que tenga que ver con libertad de expresión, con el ejercicio, la protección reforzada de los medios y los comunicadores. ¿Tiene caso en una jornada? ¿Qué tiene que ver con los candidatos, con las candidatas, con el propio desarrollo del proceso, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues es un derecho fundamental y es un derecho que protege la justicia electoral, porque hace posible que en todo este bagaje de lo que es una democracia sustantiva se garantice y de manera libre se pueda ejercer tanto la libertad de expresión en la vertiente social, en la vertiente individual, como de parte de quienes ejercen esta función. Al día de hoy, yo les preguntaría, no sé con quién quisieran que empezara, si desde Primero la los visión, mayores. que nos pusieras en contexto, César, desde tu visión académica, desde tu visión de análisis que haces, no solo de los temas electorales, sino de los temas político-electorales, de los temas sociales, y nos pusieras en contexto en cuanto a dónde nos encontramos hoy en México, y en este proceso electoral, en tema de poder ejercer de manera libre el derecho a la libertad de expresión. Muchas gracias, magistrada, en primer lugar por la invitación a este extraordinario panel con este público tan plural, al que saludo con aprecio por la ocasión que me da de participar junto a la moderación de una querida amiga, la magistrada Mónica Aralí Soto, y también de un extraordinario comunicador como Roberto Rocco. Déjenme plantearlo de esta manera. Estamos a unos días en donde hagamos un alto en el camino y empiece algo que le llamamos formalmente la jornada de reflexión. ¿Qué significa la jornada de reflexión? Significa ese espacio que está diseñado desde la legislación electoral precisamente para que nos demos la oportunidad individualmente de procesar esa gran cantidad de información que hemos recibido incluso antes de que iniciara formalmente el proceso electoral. Por todos lados hemos sido todos sujetos de una gran cantidad de información que nos ha llegado por distintas vías, por las vías formales, probablemente a través de quienes sigan teniendo la dinámica de leer todos los días el periódico, tal vez a través de la radio y la televisión, pero tal vez a quienes hoy se enteran de lo que está pasando a través de su teléfono celular. Nos llega una cantidad de información impresionante a través de distintas vías, en donde en el contexto de la campaña hemos podido también tener acceso a propaganda política. La propaganda política tiene un objetivo esencial: tratar de incidir en nuestra preferencia electoral para que, digamos, tengamos plena conciencia de hacia qué candidato, candidata, candidatura vamos a votar el próximo domingo. De tal suerte que lo quería reflejar de esta manera. Tenemos una pluralidad hoy de fuentes de información de toda naturaleza. Hay información que es fidedigna, que es objetiva, que es oportuna porque está llegando en el momento adecuado,
pero también, como ese rato se refería precisamente, tenemos información que trata de engañarnos, que trata de tener una incidencia indebida en nosotros porque nos dice cosas parciales, nos dice cosas interesadas, nos dice cosas que no son ciertas, nos dice cosas que claramente quieren modular nuestra intención de manera interesada. Hoy tenemos que ser muy conscientes que nos está llegando eso, algo que es adecuado para formar positivamente nuestra decisión, pero también algo que de manera interesada está tratando de hacernos dudar. ¿Por qué? Porque claramente hay quienes de nosotros podemos ya tener muy perfilada nuestra decisión, probablemente porque históricamente solamos votar por el mismo partido político. ¿Eso es válido? Sí, claro que es válido, porque de lo que hemos escuchado en la campaña ya estamos claramente convencidos de que una candidatura es la mejor opción dentro de todas las que se nos han presentado, porque probablemente incluso alguien por descarte diga, bueno, a mí no me gusta esto de tal candidatura, esto otro de tal suerte que me quedo por descarte, con esta otra. Cada quien tenemos una forma distinta de procesar esa decisión. Me parece que lo importante es justamente que tengamos la capacidad de discernir que hoy, me parece como nunca en la historia, ningún momento en nuestro país y en el mundo hemos tenido como seres humanos tanta información a nuestra disposición. Ahora lo importante es justamente saber discernir, uno, el origen de esa información, dos, la objetividad de esa información, tres, si es una información parcial o es una información imparcial, cuatro, si está siendo oportuna, cinco, si está debidamente contextualizada, seis, si hemos tenido la capacidad también de contrastarla para ver si la fuente es adecuada, es buena, es confiable, una serie de elementos precisamente para perfilar esa decisión. Me parece que no solo como nunca hemos estado sujetos a tanta información, sino también en el proceso electoral de nuestro país sucedió algo distinto, en donde yo también quisiera proyectar el valor de lo que ahora nos convoca, y nada más lo apunto porque seguramente me dará oportunidad en un nuevo cuestionamiento de profundizar. Por primera vez vimos la relevancia del periodismo materializada, porque eso lo vimos todo con independencia del ámbito local, al que a mí me gusta mucho referir, porque yo también soy del extremo contrario de la República, pero 8 periodistas tuvieron un papel destacado para hacernos llegar información y los vimos actuando en los 3 debates presidenciales. Sirvieron de vehículo para que cada candidato, en este caso candidato presidencial, nos hiciera llegar sus mensajes iniciales, pero no solamente fueron el vehículo para ordenar una discusión, fueron también el vehículo para contrastar lo que nos estaban diciendo con información que pudieron revisar previamente. Tuvieron también la capacidad incluso de ir más a fondo y pedir que cada uno de los candidatos posicionara mejor la idea, incluso a partir de estos referentes, de si estaban diciendo algo que no se acercaba a lo que estaba en la historia documentada del país, lo pudieron contrastar para ver su reacción y para tratar justamente de ponerse en ese intermedio entre lo que el ciudadano necesitaba saber y lo que ellos querían que los candidatos nos proyectaran. Parece que ahí también tenemos un ejercicio muy novedoso en donde la libertad de expresión a través de la mediación de los comunicadores ha servido para brindarnos nueva información, porque fue información, me parece, muy oportuna para ayudarnos en ese proceso de decisión al que habremos de acudir el próximo domingo. Gracias, César. Pues sin duda empieza a generarse entre ustedes, como empieza a generarse conmigo, muchas preguntas que poderte hacer, César, y me quedo con el tema de hoy por hoy. Tú lo dices, algo sucedió distinto en este proceso electoral en el tema de medios de comunicación. La manera de comunicarnos, las formas, las redes sociales, los videos, YouTube, o sea, todo fue diferente en este gran proceso electoral, y es parte también, creo, de los puntos que nos permiten calificarlo como un proceso
inédito, con un proceso histórico, como un proceso con una complejidad muy, muy alta y mucho más activa también desde una perspectiva, creo yo, de la participación ciudadana, que ha sido en gran medida generada por esta manera diferente de comunicarnos que han sido las redes sociales. ¿Qué hacemos con toda esta información? Ahí la tenemos, pero no, a veces no somos o no nos alcanza tanta información para desmenuzarla, para leerla, entonces nos vamos tal vez con la que es más viral, ¿no? Y que no necesariamente es la información que es la más cierta. En fin, ahorita en esta dinámica yo les pediría también que pudiéramos estar con la confianza de, después de esta primera participación en donde nos ponen un planteamiento inicial, nuestros panelistas pudieran sentirse con la confianza de poder hacer alguna pregunta que vaya en el ritmo que se vaya desarrollando la participación. Roberto, te pediría en este contexto ponernos tú en un planteamiento inicial desde tu perspectiva como comunicador, desde tu perspectiva y toda tu expertise en esta visión. Has vivido pues muchísimos procesos electorales, muchísimas etapas de la vida política electoral de nuestro país, desde una visión del formador de opinión. A la distancia, al llegar a este punto donde hoy nos encontramos en este proceso electoral, en este nivel de democracia mexicana, ¿qué nos puedes decir en el marco del ejercicio, no solo de tu función como comunicador, sino en una visión general de lo que es la libertad de expresión en materia de los derechos político-electorales y de los procesos electorales como el que hoy vivimos? Sí, creo que se escucha bien. Sí. Sí, bueno, primero, buenos días a todos. Un sincero agradecimiento, lo digo con toda franqueza. Es muy halagador estar en esta mesa acompañado por la magistrada Mónica Soto, que es una digna representante de Baja California Sur en una entidad nacional de enorme responsabilidad como es el Tribunal Federal Electoral. Y también con César Astudillo, que admiro mucho como autor, como analista. Me agrada mucho que así como es una figura la magistrada Soto en México, aquí es una rock star, totalmente justificada. Creo que habla muy bien de Baja California Sur y también de la magistrada Soto. Yo creo que, como decía aquel autor clásico norteamericano, estamos en el peor de los mundos posibles y en el mejor de los momentos posibles. Creo que estamos en una situación muy compleja, de frente ya a la cita con las urnas, y estamos también en una circunstancia muy alentadora, muy estimulante. Creo que venimos esencialmente, por lo menos yo, a hablar de libertad de expresión. Creo que tiene unos contrastes enormes en lo que está pasando en nuestra realidad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Traí una breve presentación que no quiero distraer muchos momentos para leérselas o para presentárselas, pero se los voy a dejar especialmente a los compañeros periodistas porque es una presentación que busca llamar una reflexión frente a estándares mínimos de libertad de expresión, muy pensado para la prensa, muy pensado para el periodismo, y cómo estamos en cada una de las realidades. Es un planteamiento que se define no por criterios caprichosos, sino estándares que ha determinado la OEA, las áreas especializadas en libertad de expresión también de la ONU. Yo preferiría tal vez en algún momento, lo explico muy brevemente si les parece, porque cada periodista, cada informador tiene que verse en ello y decir, ¿cómo estamos aquí en Baja California Sur? ¿Cómo estamos en México en nuestra relación con el poder público? ¿Estamos en un papel de independencia o estamos en un papel de sumisión? ¿Estamos en un papel de postura realmente crítica, responsable, o estamos en un papel de subordinación? La entidad pública, el poder público, el gobernador, utilizan la publicidad como arma para premiar o para castigar a leales o adversarios o supuestos adversarios. Hay transparencia y leyes de transparencia eficaces
Las leyes en general permiten, alientan el desempeño periodístico. Por ejemplo, yo me quedé hasta hace poco en la percepción de que Baja California era uno de los pocos, Baja California Sur, era uno de los pocos estados donde prevalecía una ley de difamación en el ámbito penal, es decir, que un periodista podía ser llevado a la cárcel por hacer su trabajo, por ejercer su libertad. Tengo el registro de que en abril se discutió este tema y no veo muy claramente si se modificó o no se modificó, pero en el resto del país, salvo en 8 estados, estas leyes de difamación ya no existen. La difamación ciertamente es punible en el ámbito civil, de tal suerte que un periodista puede ser llevado a enfrentar sanciones económicas muy importantes, pero no a la cárcel. Creo que también que la Corte Suprema en México ha puesto en juicio el caso de la ley de difamación en Nayarit, lo cual abre la puerta para que en el resto de los países donde esto prevalece, desaparezca. Pero este tipo de estándares nos llevan también a una reflexión de que, como ocurre en otros ámbitos, por ejemplo en la salud en México, en el país sufrimos enfermedades del pasado o que debían de quedar en el pasado, enfermedades derivadas de la desnutrición, por ejemplo, de los padecimientos ligados con la miseria y también enfermedades ligadas con la prosperidad, como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión, con la modernidad en general. Eso pasa también en México y pasa con la política. Tenemos claroscuros en la política, tenemos una vida pública donde hay gente de avanzada, donde hay gente convencida de derechos democráticos, de consolidar esos derechos hasta llevarnos a todos a una normalidad. Y hay también sectores en todos los partidos, en todas las ideologías y en todas las instituciones que están obstinadas en anclarnos en el pasado. De frente a la libertad de expresión, este tipo de claroscuros se expresan por entes, por personajes que quisieran mantener a la prensa anclada en una visión de que tú no estás aquí para criticarme, no estás aquí para preguntarme, ni para investigarme, ni para exigir cuentas en nombre de la sociedad, sino estás aquí para hacerme el juego, estás aquí para meterte conmigo en la cama, dicho en castellano, y estás aquí para difundir lo que yo hago. Eso forma parte del lado oscuro, pero en el lado claro hay muchas cosas buenas. Nunca el pasado fue mejor. Nunca tuvimos tanta libertad como ahora, nunca tuvimos tanta oportunidad de hacer cosas innovadoras como ahora. En libertad de expresión, que yo diría que habría que entenderla como una especie de árbol muy frondoso debajo del cual se hospedan o se abrigan todas las demás libertades. Si uno no tiene libertad de expresión, todas las demás libertades se van extinguiendo poco a poco. Uno de los padres fundadores, como le llaman, de la democracia norteamericana, Jefferson, decía que, puesto en el dilema de renunciar a todas sus libertades menos una, escogería la libertad de expresión, porque con esta libertad poco a poco iría recuperando las demás libertades. Pero a veces en la política, en la democracia y en el oficio periodístico, pensamos que la libertad de expresión es aquella que nos permite que todos escuchen las cosas que yo digo, así sean tonterías, incluso esta mañana. Pero no, la libertad de expresión le permite a uno escuchar al otro, entender lo que el otro dice, confrontarse con el otro de manera sensata y tratar de incorporar a mi visión del mundo, a mi visión de la realidad, la visión del otro. Tratar de entenderme, como dice un poema de Paz, desde la mirada del otro. Y creo que esto es esencial para entender lo que está pasando en el país, porque lo que ocurre en México es que cada vez menos personas nos estamos oyendo entre nosotros. Cada vez menos personas están oyendo al otro o se están viendo desde los ojos del otro. En el proyecto en el que participo de la silla rota tiene que ver con eso. Hay una realidad disfuncional, hay un modelo de poder disfuncional. Me gustaría profundizar en eso más adelante, si me permiten. Muchas gracias a todos. Gracias, Roberto. A ver, tú dices, tengo allá un participante. Nunca antes como hoy tenemos la posibilidad de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión en México. Quisiera entender que eso dijiste. Pero dices algo también importante. Hoy, como nunca, estamos pudiendo hablar, pero mi pregunta es, ¿nos estamos comunicando?
El ejercicio de la libertad de expresión, ¿cómo lo podemos llevar al fortalecimiento de lo que son nuestros valores como democracia sustantiva? ¿Cómo nos permite el ejercicio de la libertad de expresión construir, no destruir? La base, por supuesto, de este derecho está en nuestra Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6º, que señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley y el derecho a la información será garantizado por el Estado. ¿Cómo hacemos hoy para que estos postulados constitucionales no sean letra muerta, sean puestos en acción y se vivencien como derechos fundamentales en esta democracia mexicana? Roberto también ponía el punto en el tema de los medios de comunicación, los columnistas, los reporteros, los comunicadores. ¿Cómo se sienten en este contexto de nuestra democracia en términos de libertades y cómo ejercen ustedes o cómo sienten ejercer este derecho a plenitud? ¿Qué se requiere? ¿Qué está haciendo falta? Algo dijiste de la cama que no entendí, pero bueno, a lo mejor los comunicadores y los periodistas que están de aquel lado sí entendieron. Yo quisiera también poder escuchar un poco de aquel lado y respondiendo a la provocación que nos hace Roberto, en Baja California Sur, ¿quién pudiera, tenemos allá a alguien que levantó la mano, cómo pudieras decirnos que percibes y ejerces esta libertad de expresión y de periodismo al que, no sé si eres periodista, pero bueno, en cuanto a tu libertad de expresión, y por favor, adelante. Sí. Yo les pediría que tal vez pudieran hacer preguntas cortas para que pudiéramos tener el rebote acá de nuestros panelistas. Hola, buenos días, buenas tardes a todos, todas. Mi nombre es Saúl Medina, soy maestro en Administración Estratégica enfocada a política pública. Gracias. El tema fue la fiscalización, factor de confianza, en este caso INE, Baja California Sur. La pregunta es, ¿cómo manejan los medios de comunicación el tema de la fiscalización? Dado que es un tema que puede tener diferentes aristas. En el caso de nosotros, esa tesis la planteamos como un factor de confianza. Derivado del proceso electoral pasado, no sé si ustedes sepan que se ejercieron más de 15 millones de pesos aquí en Baja California Sur, entre multas, minimización de administración y amonestaciones a todas y a todos los partidos políticos y candidatas y candidatos independientes. Esto lo tomamos del acuerdo del 12 de agosto del 2015, el INE /CG 773-2015, que fue un documento de 1,459 hojas, pero que ahora ya lo vemos en el portal del INE. ¿Cómo manejan los medios este tema? Gracias. Gracias. Bueno, no sé si César, y si no también yo, atendiendo también un poco, armonizando las participaciones y lo que les leí del artículo 6º de la Constitución, la libertad de expresión sin duda tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles deben de ser? ¿Cuáles son las extralimitaciones que tal vez las instituciones, las autoridades o los gobiernos estamos ejerciendo y no sé, obstaculizando que se pudiera llegar a ejercer plenamente este derecho? César, si pudieras hablarnos un poco de los límites, hasta dónde, hacia dónde vamos en tema político electoral, cuáles son los riesgos y cuál sería, desde tu perspectiva, el tema de límites a la libertad de expresión. Claro, gracias. Yo creo que en cualquier sociedad ningún derecho de los que ejercemos habitualmente se puede considerar como un derecho ilimitado que permita prácticamente todo. Precisamente la idea de los límites es poner barreras que no podemos cruzar porque vivimos en una sociedad de tal suerte que si nos extralimitamos en el ejercicio de un derecho, potencialmente estamos dañando el ejercicio de otras libertades. Y eso ocurre también en el ámbito de la libertad de expresión. Muy probablemente en los casos, yo también ahí me pongo un poco en mi posición de profesor porque me gusta dar
dar clases sobre esto. Probablemente el caso más típico, que incluso tiene una vertiente cercana en el ámbito político, es el ámbito de los actores que constantemente están siendo de alguna manera perseguidos por los medios de comunicación con el objetivo de dar a conocer parte de su vida privada. Esto tiene una derivación en el ámbito también de la política. ¿Por qué? Porque los políticos sabemos que dentro de la caracterización que tienen para estudiar los casos que llegan al ámbito de los tribunales, se consideran como personajes públicos o personas, como sucede en otros países, de relevancia pública, de tal suerte que lo que se diga en los medios de comunicación sobre ellos es algo relevante. El ciudadano quiere saber un poco más de la vida de los candidatos, pero también, y esto lo han dicho buena parte de los tribunales constitucionales del mundo, la Suprema Corte también lo ha dicho, y también en las aproximaciones que han tenido los tribunales electorales lo han confirmado, no por el hecho de ser una persona pública, una persona que tenga un desempeño en el ámbito político, deja de ser persona, de tal suerte que tiene también garantizados esos otros derechos, como el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la reputación, pero muchas veces esto entra en contradicción, porque claramente, si un político va a un restaurante, pues claramente quiera ser abordado, quiera ser entrevistado, le quieran tomar alguna foto en algún contexto que tal vez para él no sea el mejor, y en ese caso lo que tienen que hacer los tribunales es precisamente ir delimitando caso por caso hasta dónde llega un determinado derecho a la libertad de expresión y hasta dónde no. Por ejemplo, ha ocurrido con frecuencia, y eso la sala especializada que tiene una competencia también directa en esto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido también hasta dónde puede llegar la libertad de expresión cuando entra en fricción, déjenme decirlo de esta manera, ni siquiera con otro derecho humano, sino con algunos de los principios tutelados en el ámbito electoral. Por ejemplo, un principio basilar que es la equidad en la contienda electoral. Hasta dónde un medio de comunicación puede estar insistentemente abordando, ¿sí?, a un determinado candidato, las propuestas de un candidato, haciéndolas, digamos, dándole difusión, y hasta dónde ese acto de repetición contrasta con la equidad que se debe salvaguardar, porque la equidad también implica darle voces de manera equilibrada a todos los que están contendiendo, no nada más a algunos en específico. De tal suerte que esto es un ejercicio en donde caso por caso, los elementos de cada uno de los casos son los que dan la oportunidad de que las magistradas, los magistrados, porque esto necesariamente debe ser resuelto en un tribunal, determinen hasta dónde sí se vale y hasta dónde no se vale. ¿Hasta dónde, Roberto? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Hasta dónde podemos las autoridades, primero, debemos poner límites? ¿Y cuáles serían? Tú hablabas de estándares mínimos que nos ibas a compartir. Quisiera que nos provocaras un poco hasta dónde. Bueno, provocamos un poquito. Provoca. Yo creo que siempre que escucho a un hombre o a un personaje público hablar de límites a la libertad de expresión, sé por dónde va. Sin embargo, a mí me da un poco de ternura ese tipo de cosas, porque no solamente en democracia los hombres públicos no establecen límites a los medios de comunicación, a los periodistas y a la sociedad. Es la sociedad la que se da sus propios entornos. Y por otro lado, la realidad evoluciona de manera tan rápida que imaginar una ley, un reglamento, una reforma constitucional para contener, por ejemplo, el ejercicio de las redes sociales, que no tiene nada que ver con los medios de comunicación, donde a veces uno imagina a unos señores muy interesados, muy poderosos, ricos, ¿no?, que se reúnen con el presidente en lo oscurito. No, estamos hablando del hijo de vecino, que ejerce su libertad de expresión en las redes sociales. Imaginar un reglamento, y algunos lo han intentado, para controlar eso, es en esencia un ejercicio de ingenuidad. Yo creo que en México estamos todavía con estándares de libertad de expresión muy limitados. El más brutal de ellos, por ejemplo, más de 120 periodistas asesinados en los últimos 10 años.
el más ilustrativo en este proceso electoral, más de 120 políticos asesinados en 10 meses, ¿no? Que ni siquiera es una noticia relevante porque ya nos acostumbramos a la sangre, ¿no? Yo diría, y para efectos de provocación, que, por ejemplo, puedo decir que detesto nuestro sistema electoral. También puedo decir que amo nuestro sistema electoral. Creo que está lleno de profesionales convencidos, comprometidos con estándares democráticos, con profesionales de carrera que realmente me impresionan, me conmueven incluso su compromiso. Pero es un sistema que nos cuesta a los mexicanos no sé cuánto. Le preguntaba a un experto hace unos minutos, dice, debe ser un demonial entre lo que cuesta el INE, lo que se les da a los partidos, tal vez, no sé, 50,000 millones de pesos, 3 veces el presupuesto de Baja California Sur en el año. Es absurdo, es absurdo. ¿Por qué? Porque los políticos, porque los partidos no tienen llenadera, porque estamos en un sistema de suspicacia consumado, ¿no? Porque vamos haciendo leyes diferentes electorales cada 3 años para que los partidos se pongan de acuerdo cómo disputan el poder. Habría que decirles que ya basta, ¿no? ¿Quién se los va a decir? ¿Qué papel juegan ahí los medios? ¿Hasta dónde? ¿Se atreven? ¿Están en condiciones de decirlo? Cuando tú dices, hay que decirles. Yo creo que los medios tienen una responsabilidad que a veces cumplen mal. Yo creo que los medios a veces hacen muy mal su trabajo. Hay un periódico que se llama El País, de Madrid, tal vez el periódico en español más importante en nuestro idioma, ¿no? Que dirigió alguna vez Juan Luis Cebrián, y él decía, nosotros en todos los periódicos deberíamos poner un anuncio más o menos grande, por lo menos en la página 2, donde le dijera a la gente, miren, lo que ustedes están leyendo no es necesariamente la verdad. Los periodistas lo que hacen es tratar de interpretar, primero enterarse, sintetizar y narrar los hechos, y para todo ese proceso tienen cada día más o menos 12 horas. Es imposible hacerlo con el rigor que alguien diga, esto es la verdad, si es que la verdad existe, no. Pero fíjense también, muchas de las noticias que ustedes ven aquí fueron escritas y redactadas para llamar la atención. Esto es sensacionalismo, porque estamos disputando un espacio en el mercado que tiene el mayor número de tiburones por metro cuadrado, que son los medios de comunicación. Muchas de otras noticias se han publicado porque tenemos una responsabilidad con los anunciantes. Entonces tenemos que cuidar a esos anunciantes. Y muchas otras tienen que ver con los intereses del dueño, que tiene sus propios compromisos. El resultado de eso es el periódico que ustedes están leyendo. Entonces, dentro de eso... Le responden, a ver. Dentro de eso hay... Estoy citando a Cebrián, no estoy hablando de ningún periódico local o de los periódicos en los que he colaborado. Pero creo que no es un tema de los periódicos, no es un tema de los medios de comunicación, ni siquiera del periodismo. Entidades que, por cierto, creo que se están extinguiendo en la forma como los conocemos. Lo que está pasando en la evolución de la realidad está poniendo un predicamento de vida o muerte a los medios tradicionales. Y nos podríamos dedicar a cada uno toda una conferencia. ¿Qué está pasando con la televisión ante Netflix? ¿Qué está pasando con la radio ante los procesos digitales? ¿Qué está pasando con los periódicos que ya casi son periodismo zombie, como le dicen algunos expertos? Es decir, ya se murieron, pero no se han dado cuenta, andan ahí caminando como los zombies. Entonces tiene que ver con la gente, no tiene que ver con los medios de comunicación o con los periodistas. Entiendo que el hombre público se preocupe mucho por los medios, porque eso piensa que les da legitimidad. Yo tengo mis dudas al respecto. Como tengo mi discusión, tendría con César. Si uno quiere meterse a la tarea pública, debe asumir que está en una caja de cristal, que está sometido a un escrutinio especial, que tiene que rendir cuentas, que tiene que ser transparente, que es un empleado público. Si no quiere hacer eso, que se dedique a otra cosa, que ponga un puesto total, sin derecho a vida privada. Estamos hablando de dos cosas distintas. No he dicho que no tiene derecho a vida privada. Entre otras cosas, cuando se viola la vida privada, particularmente de los entes públicos o de las personas públicas, es porque llevan esa vida privada bajo la luz pública. Yo conozco pocos periodistas que descuelguen de la ventana de la recámara de un diputado para ver qué está haciendo en su recámara. Pero si ese diputado va con una señora muy vistosa
a un bar, pues ese es mío. Ese es un sujeto reporteable, ¿no? Al revés, hay pocos casos, en otros países sí. Entonces, y no es un asunto que yo diga como periodista, ni que esté en el gremio, es un asunto que tiene que ver con la tendencia universal en materia de libertad de expresión. El sujeto público es eso. César. No, a ver, yo estoy en esta parte, a ver, sin duda, es claramente el que quiera, todo aquel que desee dedicarse a la vida pública debe resentir algunos de los efectos de esa decisión. En parte es una pérdida, ciertamente, de su ámbito de privacidad, pero ciertamente lo que han dicho los tribunales, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, es que no por el hecho de tener una vida pública automáticamente pierdes algunos otros derechos que como ser humano te corresponden, porque ciertamente tienes un ámbito de intimidad, tienes un ámbito de privacidad, tienes un ámbito también de honor, etcétera, etcétera, que lo debes de mantener por el hecho de ser persona, con independencia de a qué te dediques, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, ahí el punto es el hasta dónde siempre dependerá de la especificidad del caso concreto, ¿no? Yo en eso totalmente, me gusta incluso utilizar un ejemplo ante mis alumnos, que es esto precisamente. Un candidato en campaña va terminando de un día agotador de campaña, va con su equipo de trabajo a un bar, ¿sí? Me parece que ahí, si está terminando un día de campaña, va a un bar, necesariamente si llegan los medios y quieren abordar y al otro día sacar en primera plana que se tomaron más de 4 copas cada uno, me parece que eso es totalmente válido. Pero el dato diferencial es que si en lugar de irse a un bar, van a la casa de alguno de ellos. Claramente esos son los datos diferenciales, ¿no? Es decir, hay elementos y por eso esto es muy, muy difícil. Pero también lo otro que quería yo referir es hasta dónde los límites. Me parece que también hoy estamos ante el mejor momento de la libertad de expresión. Yo en eso coincido con Roberto. Si nosotros vemos hoy todo lo que se puede decir de los candidatos, el escrutinio al que están sometidos, todo lo que los medios de comunicación han podido venir rescatando, me parece que hoy como nunca en la historia está ahí expuesto para que el ciudadano tenga acceso. Claramente, ahora lo que importa es darle elementos a la ciudadanía para que discierna de toda esa información, a lo que yo refería al principio. Está la cantidad de referentes, vías de información que hoy nos podemos aturdir. ¿Cuántos, incluso hoy en el ámbito jurídico, como uno de los temas novedosos, estamos discutiendo el significado jurídico de retuitear algo? ¿Qué significa retuitear? Significa adherirte a el contenido que alguien más puso, significa que estás de acuerdo con esa idea. El asunto no es menor. A un periodista un retweet le costó salir de un determinado espacio. O sea que incluso es discernir el tipo de información que nos llega, y también para discernir, hay que decirlo, necesitamos claramente todos como sociedad ser más educados. Y en este ejemplo que mencionaste del periodista que le costó un tweet o un retweet su trabajo en un medio de comunicación, esto nos lleva al punto en donde hay límites. Claro. Para los periodistas hay límites para la libertad de expresión, y dónde queda la protección reforzada del ejercicio libre del periodismo. A ver, pónganme ahí un poquito en contexto como expertos y para poder ampliar ahí. Entonces, volver a los estándares, a los límites, sí, no, y los límites tanto de las autoridades como de, aquí poniendo el punto central del evento en los medios de comunicación y en los comunicadores, ¿cómo podríamos marcar los límites? Es una zona, no sé qué piensa Roberto, pero es una zona muy endeble también para señalar con claridad una división, porque hoy de alguna manera lo que está sucediendo con el periodismo también, el periodismo formal ante la irrupción de los medios de comunicación, es que de alguna manera todos tenemos ya una vocación de periodistas, en la medida también en que tenemos un teléfono, podemos reportar en tiempo real algún acontecimiento, con independencia de que seamos o no periodistas, podemos subirlo a la red y va a depender también de qué tantos seguidores tengamos, el tipo de seguidores que tengamos, ver la repercusión que puede tener haber puesto algo, vamos a circular en esa gran red social. ¿Cuál es la diferencia? Que probablemente si yo subo un video de algo que lo hago pasar como que está sucediendo ahora,
¿sí? Y que realmente no es de hoy, sino es un video viejo que tiene que ver con otro país, en otro momento, en otra circunstancia, probablemente yo no sea sujeto a una responsabilidad como tal por haber hecho eso. Pero si eso lo hace un periodista formal, claro que sí tiene otras repercusiones. Porque Pero no hay los diferencia entre códigos- si lo hizo en su función de periodista o como de manera individual o algo personal. Claro, pero también ahí estás marcando otra línea divisoria que es muy difícil. ¿Cómo saber en qué momento lo que pone un periodista en su Twitter es a título personal, despojado de su cualidad de periodista? Es algo tan difícil como algo a lo que yo también me dedico. Yo me dedico y hago vida académica. ¿Cómo, digamos, diferenciar que lo que lo puse en mi calidad de académico o en mi calidad también de despojado, de dedicarme, de subir algo basado en los cánones académicos? Pongo una cuestión a título personal. Eso también es muy difícil de marcar, de tal suerte que... ¿Se puede, Roberto? ¿Se puede hacer esta diferenciación? ¿Se puede o vas como los servidores públicos siempre con esta tal vez inseparable función? O sea, todo lo que haces en la vida privada, si eres servidor público, pues necesariamente tienes que tener más apertura a que se haga público. ¿Los periodistas están en una situación similar o puede haber una distinción entre esto lo dije como yo, ser individual, o lo hice como periodista? Yo creo que hay una cultura en la política mexicana que desde mi punto de vista no entiende qué está pasando. Y creo que esa cultura marca al tradicional político mexicano y a muchos funcionarios con una frase que a mí me gusta repetir, así como dice el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio. Creo que podríamos decir, un censor en cada político te dio. El político mexicano tiene tal vocación de censor, ¿no? de todos los partidos, de todos los partidos, que dice, como dice, esto lo tenemos que controlar. Mi tarea es controlar esta expresión. Y tal vez en alguna época tenía sentido, correspondía con una visión de Estado incluso, ¿no? Tal vez en una época era posible, ¿no? En este momento es como si un patrullero se acerca a un chico que trae un carro de pedales, ¿no? Y al lado pasa un Ferrari a 160 kilómetros por hora, porque la nueva realidad no tiene que ver con los estándares de los que están discutiendo los políticos en México y muchos funcionarios públicos, especialmente los ligados a los partidos políticos, a los candidatos, que quisieran un entorno mucho más controlable, que se les escapa de las manos. Yo acompañé desde muy al principio la discusión sobre la ley de acceso a información en México, y cuando empezamos a platicar con los legisladores de todos los partidos, uno de ellos decía, oye, pero esto de la transparencia no tiene nada que ver con el pasado, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, ¿no? Y había en esa Cámara de Diputados, en el año 2001, un diputado que coordinaba la bancada del PAN, ¿no? Y cuando le planteemos, varios reporteros y académicos como Salvador Nava, como Jorge Islas, como gente muy metida en el tema, esta posibilidad, este coordinador dijo, bueno, ¿y cuándo hacemos una ley de transparencia para los medios? Y tenía razón tal vez, es un personaje que se llamaba Felipe Calderón Hinojosa, y tenía razón en su preocupación, pero no entendía lo que estaba pasando en el país, hacia dónde iba la discusión. Y yo tengo un textito que creo que no lo podría expresar mejor de lo que lo estoy diciendo ahorita. Si todos los días en miles de sitios del planeta, equipos de expertos en múltiples disciplinas procesan datos sobre la vida de miles de millones de personas, con el propósito de entender su forma de comportamiento y tratar de influir en el mismo. En esos equipos hay ingenieros informáticos, físicos, economistas, matemáticos, politólogos, bioinformáticos, sociólogos, comunicadores y otros científicos que de múltiples maneras obtienen o construyen bases de datos, cuyo origen va desde nuestras compras en línea hasta secuencias genéticas, pasando por interacciones en redes sociales, registros de salud, registros telefónicos, registros gubernamentales, información que transmite el Internet de las cosas y otros rastros digitales que dejan las personas.
Todos los días, 2.200 millones de cuentas de Facebook registran la interacción de sus usuarios. Esa cifra equivale a casi 1 de cada 4 habitantes en el planeta. Los 250.000 empleados de esa red social, 250.000 empleados. El periódico más grande de este país es el periódico Universal. Tiene 1.000 empleados. Los 250.000 empleados de esa red social, la más grande del mundo, velan por la expansión de esa compañía en la vida cotidiana de sus clientes. El éxito de sus tareas queda reflejado en que esa empresa tiene un valor de mercado estimado en $500.000 millones. ¿Dónde está el negocio si se trata de un servicio que se presenta como gratuito? Ya hemos perdido la inocencia ante lo que se programaban como los foros de las últimas libertades. Ahora sabemos que el usuario es la mercancía, los datos que aporta, la mayor parte de las veces sin comprender la implicación de ellos. Timothy Garton, un historiador, un autor, desde mi punto de vista fascinante, inglés, dice que estas son compañías de espionaje, pero que ahora se llama marketing. Sin embargo, Facebook no es la única plataforma que recopila nuestros datos. También lo hacen Google, Amazon, Microsoft, Apple, etc. Nuestros electrodomésticos van registrando nuestra información de consumo, nuestro celular, automóvil y hasta algunos audífonos recopilan nuestros datos. El manejo de esta información está virtualmente libre de toda regulación. Me preocupa mucho más, y nada más un minuto les distraigo, ¿no? Lo que pasa con todo este entorno donde la gente solamente habla con sí mismo. Entonces se pierde el principio de la libertad de expresión. Abro mi cuenta de Facebook, tengo amigos reales o ficticios, ¿no? Y platico con ellos porque coincido en mis temas de interés. En esas cámaras cerradas es donde florecen la cerrazón hacia escuchar al otro, la cerrazón hacia la posibilidad de entender al otro. Y solamente me escucho a mí mismo. Algunos analistas de contenidos en Internet han llamado a este fenómeno cámara de eco. Actores que han estudiado el proceso consideran que los ciudadanos deberían estar expuestos a materiales que no habrían elegido de antemano. La casualidad es algo bueno. Los encuentros no planeados e imprevistos son fundamentales para la democracia misma. Tales encuentros a menudo involucran temas y puntos de vista que las personas no han buscado y que quizá encuentren bastante irritantes, pero que podrían cambiar sus vidas de manera fundamental. Son importantes para evitar la fragmentación, la polarización, el discurso de odio y el extremismo, que son resultados predecibles de cualquier situación en la que las personas hablen de ideas afines o solo hablen con ellas mismas. En este entorno que es el verdadero, el que realmente está transcurriendo en el mundo, hablar de que un funcionario público le va a decir a un medio lo que tiene que publicar, lo que no tiene que publicar, o tratar de imaginar que va a controlar una red social, uno lo puede enojar, uno lo puede entusiasmar. A mí me da ternura, ¿no? Pero realmente el único problema, la única realidad es que el tema no va por ahí. Yo quisiera decir algo A ver, sobre César, eso. sí, por Pero favor. estoy de acuerdo en lo que dice Roberto, es el tema de Cambridge Analytica, ¿no? Y lo que acaba de pasar, justamente porque es un gran recolector de la huella que cada uno de nosotros deja en todo momento, desde el restaurante cuando pagamos con nuestra tarjeta de crédito hasta los sitios en los que navegamos por internet, y claramente todos, me parece que hoy ha quedado también esto evidenciado, todos tenemos un expediente digital que se va nutriendo de cada actividad que vamos realizando y que va dejando esa huella, se va almacenando ahí para después, a través de un conjunto de predictores, tratar también de ubicarnos, clasificarnos, para después hacernos llegar publicidad. Pero en esta parte que dice hasta dónde interviene, sí hay algunos elementos en donde interviene. Uno de ellos fue la reforma de 2007. Porque la reforma de 2007, para efectos de los mensajes que desde la política se querían hacer llegar a la ciudadanía, sí tuvo la capacidad también de señalar una vía, que hoy además ya está agotada, y me parece que estamos viendo el ocaso del modelo de comunicación política basada en el formato del spot. Hoy me parece que eso está en declive, pero sí tuvieron la capacidad justamente de regular y decir los mensajes que van a salir desde la política hacia la ciudadanía tienen que tener estas características, este formato y además la cualidad
de ser gratuitos porque se toman de los tiempos del Estado. De tal suerte que el margen de operación que todavía tiene la política sobre una parte de sobre todo de los medios, de las vías y de los formatos para determinado tipo de comunicación, sí todavía existe. Me parece que hoy, como nunca, ya quedó en claro que ese modelo está rebasado. Tal vez en la próxima reforma veamos algo diametralmente distinto, porque hoy claramente entre todos sabemos que hay mejores destinos para todo el tiempo que se dedica a los spots que transmiten poco, y además que en lo que decías hace rato, Moni, los spots no tienen esta capacidad, tienen la capacidad de comunicar, ¿sí? Porque son mensajes unilaterales construidos con un objetivo esencial: en 20 o 30 segundos posicionar una idea, posicionar una imagen, posicionar algo para efectos de que nos genere una determinada emoción con propósitos electorales, pero no tienen la capacidad de generar un diálogo colectivo. Y por eso es que hoy están en el ocaso, porque son mensajes unilaterales que nos llegan, ya no lo sabemos, cuando un spot está en circulación más de una semana, más o menos ya sabemos qué nos dice, pero ya no nos transmite nada y tampoco genera una deliberación colectiva que sí abrió hoy. Yo también por eso ponía en el escenario el tema de los debates presidenciales. Esa otra modalidad hoy me parece que está iniciando y que probablemente sea también el tránsito, que traslademos parte del tiempo, de todo el tiempo que hoy dedicamos a los spots, a darle más tiempo a los debates, sean los formales organizados por las autoridades o sean los abiertos, también impulsados desde los medios de comunicación. Me preocupa un poco el tema de si estamos aprovechando, tomando como un área de oportunidad este mejor momento que tenemos hoy como sociedad en términos de la libertad de expresión. Hemos hablado de una evolución, hoy como nunca, lo dijimos al principio, ustedes en sus intervenciones, y hoy como nunca estamos en una situación en donde el derecho fundamental de la libertad de expresión creo pudiéramos decir avanzado, ¿no? Yo veo complicado que hoy por hoy quien quiera decir algo no pueda. Por lo menos tenemos las redes sociales, tenemos digamos los medios de comunicación no formales que nos permiten de alguna manera, para bien o para mal, decir absolutamente lo que se quiera. Hablaba un poco si estos límites o si de decir lo que quiera también atañen a los periodistas, las periodistas, a los medios, ¿no? Si hay una manera de delimitar hasta dónde soy yo mismo y hasta dónde yo soy periodista, pero bueno, ahora, la libertad de expresión o estas facilidades que tenemos de los medios para expresarnos, como son las redes sociales o como son, no sé, los otros mecanismos, nos pueden llevar a una visión más individualista y que no nos permitan generar un consenso de comunicar. O sea, si la manera de estar ejerciendo ahorita esta libertad de expresión no nos va llevando a construir diálogo colectivo para favorecer y poner en contexto o en un debate los temas que nos importan en la democracia. Yo me pregunto hoy, a 6 días de la jornada electoral, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos que tenemos como autoridades para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión? ¿Cuáles son los retos que tenemos como autoridades para respetar y también fortalecer lo que es la protección reforzada del ejercicio periodístico? ¿Cuáles son los riesgos que pudiera haber por parte de los comunicadores para ejercer a plenitud su libertad de expresión? ¿Y cuáles son también los retos que tienen y la responsabilidad por parte de los medios de comunicación para construir y para abonar por lo pronto el día de la jornada electoral? Hoy estamos, ya lo decía César, a unos muy menos días de la veda, pero bueno, tenemos el día de la jornada electoral. Ese día, los medios de comunicación sin duda tendrán un papel todavía más protagónico en términos de comunicar información fidedigna, de no generar o aclarar o ser la vía para
detener o por lo menos indagar si las noticias que se puedan dar sean noticias falsas, sean en términos no del lenguaje de la lengua española, sino fake news. En fin, yo quisiera ya para ir cerrando, si pudiéramos enfocar a esta última participación y aquí también abrir el espacio al público, que pudiéramos saber también, que hubiera una retroalimentación. Hoy por hoy, el actual ejercicio periodístico en el país va de la mano con la calidad de la información y cuál es el reto, digamos, si pudiéramos decir, 3 grandes retos que tenemos en términos de libertad de expresión y del ejercicio libre del periodismo para esta jornada electoral y la etapa posterior. Ya lo decía la maestra Marina, y creo que es parte de este momento en decir, comunicar qué estamos haciendo las autoridades hoy, qué nos falta para el día de la jornada, cómo intervenimos en la jornada, le toca al INE, le toca al OPLE, los tribunales electorales, cuándo entramos en acción. Bueno, estamos en acción siempre, pero del proceso y de la jornada electoral, ¿en qué momento los medios de comunicación van a fortalecer la democracia y qué se necesita? Porque también son un estabilizador social. Sobre eso quisiera que pudiéramos un poco abonar de este rol fundamental que sin duda el día de la jornada y la etapa posterior a la declaración de la validez de las elecciones van a tener los medios de comunicación para fortalecer el Estado democrático en México. Y aquí también ver si alguien de comunicadores que tenemos aquí pudieran tener alguna pregunta o intervención a nuestros panelistas. ¿Con quién voy? Contigo. Sí, yo creo que todo el sistema tiene distorsiones. Creo que la democracia mexicana no funciona debidamente todavía. Tenemos una democracia muy joven, yo dije notablemente joven, una transición democrática que ha ido con muchos altibajos. Creo que tenemos distorsiones en esta democracia que pueden resolverse con más democracia, con más libertades, con más respeto a las libertades. Me preocupa en esta etapa de nuestra democracia la fragilidad de algunas instancias electorales a la presión de los entes políticos. El procedimiento para designar a los integrantes de los entes electorales que acaba resultando de una especie de reparto entre los partidos políticos, creo que está demostrando deficiencias importantes. Creo que en muchos casos hay personajes integrantes de estos órganos que hacen valer su independencia, que hacen valer su autonomía. Alguna vez me supe de una conversación entre un ministro de la Corte y un presidente de la República, donde el presidente le dijo, oye, pero esta presidencia te apoyó para llegar a la Corte, te necesitamos. Y el ministro contestó, debieron haber pensado a quién estaban designando, a un integrante de un poder autónomo, no me estés dando lata, ¿no? Cuando los integrantes, sean como sean electos, de los órganos electorales, todos, en los estados, en el nivel federal, se asuman como lo que deben ser, un ente autónoma, iremos avanzando muy rápidamente, porque la política electoral es territorio apache, digamos, en todos los países, pero las reglas del juego no están bien asumidas en México. Comentaba el doctor Astudillo hace unos minutos conmigo, oye, tuvimos una doble vuelta presidencial en Colombia, con una radicalización muy importante política entre Duque, un típico, impecable conservador, y Preto, que está varios kilómetros a la izquierda de López Obrador. Y no pasó nada. Hubo una primera vuelta, todo el mundo se esperó la segunda vuelta, en la segunda vuelta ganó el señor Duque y todo el mundo se fue a su casa y el señor Duque toma posesión dentro de un mes. ¿Crees que en esto los medios de comunicación tuvieron también una participación importante en cómo comunicar, en cómo generar? ¿Son parte fundamental, por ejemplo, en esta estabilidad? ¿Crees que se pueda dar con nosotros aquí el próximo domingo? Creo que los medios fallan en México cuando premian la discordia, cuando premian la confrontación y no premian la posibilidad de acuerdo. Cuando la estridencia gana espacios de 8 columnas o de tiempo estrella, en lugar de decir, oigan, es que así son las reglas del juego y que algún loco
o alguna locura, encuentre espacios que no debería tener. Ahí fallamos los medios de comunicación ciertamente. ¿Qué opinas, César, al respecto ya para ir cerrando este conversatorio? ¿Cómo fortalecer? Nos preguntabas. Yo creo que, digamos, el tema de la protección reforzada tiene una explicación jurídica, pero a mí me gusta mucho una que, déjenme compartírselas, que no es estrictamente jurídica. La clase política es propensa a pugnar por un derecho al olvido. Quiere que nadie hurgue en el pasado, porque justamente ahí muestran sus mayores debilidades. Pero precisamente lo que salvaguarda el ejercicio del periodismo es el derecho a la memoria colectiva, a ir recopilando todo aquello que va aconteciendo para después sacarlo a la luz cuando sea necesario, a partir de que los personajes quieran promoverse y ver sus historias pasadas. Me parece que garantizar ese derecho a la memoria hoy es importantísimo para cualquier democracia, y en ese papel juegan un papel destacadísimo los que se dedican a esta profesión. Por eso es importante darles mayores garantías de protección en todos los sentidos, porque también es verdad, desde el sistema institucional se les pueden dar estas garantías de protección reforzada, pero también yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Roberto. El hecho, la mejor garantía que tiene una prensa libre es que cada uno de sus integrantes ejerza al extremo de lo que considera que es necesario brindar como información a la sociedad, al extremo de lo que pueda ser la narrativa a partir de las vías, de los medios de comunicación en los que estén participando. Por eso yo creo que es muy importante. Y derivado de esto, un ejercicio de autocontención que tiene que ver con los límites. Más que plantearlo en el tema de límites, yo creo que nos hace falta mucho volver a pensar en la vida política y en la vida de los medios de comunicación sobre el significado de la palabra autocontención. ¿Sí? Yo espero que los candidatos que no ganen, las candidaturas que no ganen el próximo domingo, tengan en la autocontención un mecanismo que los obstaculice a salir a decir que aun cuando están 10, 5, 20, 25 puntos abajo, ¿sí?, en el resultado oficial, que ellos, de acuerdo a sus datos, a los de sus partidos, ganaron la elección. Yo espero que haya autocontención política para no salir a que todos se proclamen como ganadores. Y también creo que hace falta autocontención en los medios de comunicación. Autocontención en el sentido precisamente de qué información es relevante en el ámbito de una contienda electoral, hasta dónde vale la pena escudriñar, hasta dónde vale la pena ir a buscar la información, porque ese rato también lo comentábamos con Roberto, muchas veces la narrativa objetiva es tediosa, es aburrida, no vende. Lo que importa es buscar la nota, y la nota está a veces en la distorsión de un hecho de la realidad. Ahí también me parece que nos hace falta ese ejercicio de autocontención dentro de la política. Y finalmente, como tema de calidad, déjenme utilizar también una metáfora a partir de un concepto muy utilizado en los tribunales electorales, la paridad horizontal y la paridad vertical en el tema de la paridad de género. Yo creo que para garantizar una calidad y que demos paso hacia adelante en la calidad de los medios de comunicación, hay que garantizar una paridad, digamos, en este sentido, que yo la asumo como una pluralidad de medios, que hayan muchos medios, muchas fuentes a través de las cuales abrevar información y difundir información, y también una pluralidad dentro de los medios de comunicación, que dentro de cada medio de comunicación haya una diversidad de voces, para que cada hecho que se va a comunicar se pueda comunicar a través de distintos prismas, de distintos ángulos dentro del propio medio de comunicación. Me parece que estamos en la ruta, hoy lo vemos claramente, pero necesitamos seguir avanzando en que hayan cada vez más medios y que esos medios sean cada vez más plurales, porque también hay que darnos cuenta de una cosa, y con eso termino. Hoy yo creo que lo que está pasando es que los criterios ordenadores se han difuminado. Antes todo lo que nos llegaba era a partir de la intermediación de medios formales, sobre todo radio, televisión y prensa. Hoy ese criterio ya no está ahí para ordenar de dónde estamos abrevando la información, y en ese sentido también esto de la autocontención yo creo que va para todos, porque hoy con nuestro celular
somos potencialmente difundidores de muchísima información y esa información puede ser buena, puede ser mala, puede ser positiva, negativa, parcial, interesada o hasta mentirosa con el objetivo de generar también una reacción predeterminada. Gracias, César. Y bueno, yo les pediría, a ver, ay, qué bueno que tenemos por acá una participación. Ya estamos concluyendo. Quisiera ver si hay alguna otra para medir el tiempo. Daríamos 1, 2, 3, 4, 5. Pudieran ser muy breves para que nos dé oportunidad de responder. Por favor, digan su nombre y si son de un medio, por favor, el medio al que pertenecen. Buenas tardes, Elvira Vargas del periódico Diario de La Paz. Pues yo preguntaría si realmente está garantizada la protección para el ejercicio periodístico para esta jornada próxima. Pues vemos una sociedad totalmente polarizada, confrontada, con agresiones y denostaciones a los periodistas, aunado pues al exceso en los que algunos comunicadores han caído. Ya se ha comentado aquí, pues el asesinato de más de 120 políticos a lo largo del proceso electoral, el asesinato y desapariciones de algunos compañeros periodistas antes y después de las elecciones, justo algunos que han mencionado la participación, la forma en la que el narcotráfico se ha involucrado en las candidaturas incluso. Esa es mi pregunta, ¿se visualiza una jornada violenta? Porque aquí mismo tenemos entendido ya se interpuso incluso una denuncia en contra de un medio local ante la FEPADE por supuesto acoso a un candidato a la presidencia municipal. Gracias. Si las tomamos nota y a ver, para responderlas. Tal vez si agrupamos varios, sí. ¿no? Por acá teníamos otra. Acá. Por favor, adelante. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que se dijeron varias cosas, varios temas y desde mi punto de vista la mayor parte de esos temas, qué hacer y cómo hacer, tiene mucho que ver con dos palabras que mencionó el señor Roberto Roca: independencia o sumisión. Bifurcación, ¿para dónde vamos? ¿Qué camino vamos a tomar? Y eso yo creo que en cualquier profesión de pronto nos podemos encontrar ante la disyuntiva. Por acá o por acá, independencia o sumisión. Y cualquiera de los dos caminos creo que pueden provocar muchas cosas, inconvenientes. Creo que ese asesinato, tantos asesinatos de periodistas y de políticos y de candidatos tienen que ver precisamente con ese camino que en un momento dado se ha tomado, ¿no? Y yo sigo pensando que pues no hay de otra más que la honestidad, la independencia, la democracia. Ese es el mejor camino independientemente de las consecuencias que se vayan a traer. La pregunta concreta es: ¿cómo poder evaluar, en cualquier profesión decía, pero ahorita estamos hablando de periodismo, cómo poder evaluar en dónde estamos parados? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Porque a veces la verdad que de pronto se dice existe o no existe, pero para un periodista la verdad es una y para otro periodista u otra periodista pues la verdad es totalmente distinta. Es cuanto, gracias. Gracias. Tenemos acá una y acá, a ver, primero la de este lado, creo. Sí, buenas tardes. Felicitar, primero que nada, a los panelistas. Muy interesante la charla. No soy periodista, pero soy un ciudadano que estoy informado y a veces también mal informado por los diferentes medios de comunicación. En relación a cómo identificar la fuente, cuando una fuente es verídica o es fantasía, sobre todo en las nuevas generaciones. Mi hijo me pregunta de pronto: papi, se anda esta noticia en tal medio, y más en el proceso que estamos viviendo, que es el proceso electoral. Yo siempre lo digo: espérame, cálmate, primero vamos a ver la fuente,
cuál es la fuente que está informando o realmente mal informando. Yo quisiera preguntar, doctor Roch, investigador, magistrada, ¿qué está fallando en nuestro país? ¿Por qué todavía hay medios que no informan, sino nos malinforman? ¿Qué hay del código de ética de esta profesión del periodismo? Entre muchas preguntas pudiera hacer, pero me quedo con esas en particular. Muchas gracias, gracias. Y tenemos acá la última, por favor, Sí. antes de pasar a pedirles que nos pudieran agrupar una respuesta. Muy buenas tardes. Me llamo Fidel, soy politólogo, curso una maestría en Derecho Político y Proceso Electoral. Es más que pregunta, es una pequeña aportación como foco de atención referente. Ahorita estoy haciendo una tesis, se llama El poder de las emociones como transformadoras de las realidades políticos-sociales, los millennials, caso Baja California Sur, por delimitar. Toda la conferencia cayó como piedra angular a lo que estoy estudiando. Estoy estudiando los millennials, las tecnologías de la información y la comunicación y la sociedad de conocimiento líquido. ¿Qué es esto de sociedad de conocimiento líquido? Se refiere a la expresión que tiene cualquier ciudadano de crear información, sea con sustento científico o sin sustento científico, y lanzarla a una realidad virtual. ¿Por qué los millennials? Los millennials somos la generación que estamos transformando las instituciones políticas. La magistrada dijo, hay un problema ahorita, fue difícil, porque los millennials nos movemos en redes sociales mediante la tecnología de la información y la comunicación. El millennial aprovecha, se llama Web 2.0, que es donde podemos crear información y crear blog, estar en Facebook, estar en Twitter, y la creamos como real, o sea, creamos una realidad virtual. De los millennials ahorita son los últimos dos generaciones, del 80 al 2000, pero ahorita está creciendo la generación Z, que va a votar por primera vez. Son aquellos que nacieron del 2000 para acá y son totalmente virtual y apolíticos. Entonces, por ellos hay que ir. Yo creo que también esto es parte de los retos que tenemos en este proceso. Esa población objetivo, esa población particular, cómo se está comunicando y cómo le estamos, como sociedad, como autoridades, como medios de comunicación, aportándole a la demanda de información y de comunicación que tiene. Yo me quedaría con eso, te agradecemos y nada más para, muchas gracias, pasar por la última que tenemos acá y ya en 5 minutos cerramos. Tenemos acá de la Unipaz, por favor, una pregunta. ¿No tenemos el micrófono? Sí, más alto. Corre. Allá va el micrófono. Muchas gracias, María Mau, de la Universidad Internacional de La Paz. Y nada más concretamente, una pregunta para el maestro Roberto. Sabemos que por ahí, en días pasados, la sociedad se ha reunido precisamente para analizar los temas de la libertad de prensa en esta nueva era digital. Y concretamente, ¿Cuál sociedad? ¿qué opinión? ¿Perdón? ¿Quién se ha reunido? La Sociedad Interamericana de Prensa, en vías de la Asamblea General de octubre, con este tema. Y justamente gracias. Justamente mi pregunta es, ¿qué opinión le merece a usted el informe especial que publicó en este mes justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la libertad de expresión en México? Porque por ahí en algunas recomendaciones menciona que la ley que se publicó el 11 de mayo del 2018 no cumple con incluso algunas recomendaciones que se han hecho desde el 2012 por estos organismos internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aquí cerraríamos ya la participación. Muchas gracias, que bueno, son muy interesantes las preguntas y planteamientos. Y yo les pediría a César y a Roberto que pudiéramos en 3 minutos hacer un esbozo para poder dar respuesta y un cierre, por favor. César. Gracias. En relación a lo primero, a la protección reforzada del periodismo, creo que hay que distinguir dos ámbitos. Uno, la protección al ejercicio de la profesión del periodismo, y dos, la protección a las personas que se dedican profesionalmente a su ejercicio. Me parece que en la primer vertiente, básicamente, el bien que se tutela
es la libertad con la que se puede realizar el ejercicio de la profesión para que no esté sujeto a ningún tipo de injerencia que lleve o tenga como propósito que no presenten los acontecimientos de una manera objetiva, imparcial, verídica, oportuna. Me parece que ahí la construcción jurisprudencial, no solo de nuestro país, sino también a nivel interamericano, la Corte Interamericana, hay todo un, digamos, toda una narrativa que también nos viene a decir por qué es necesario tutelar el ejercicio del periodismo como ese intermediario necesario que, aunque hoy se ha difuminado, como lo he dicho, sigue siendo un intermediario necesario entre lo que pasa en la esfera pública y el ciudadano. En lo segundo es la protección al ejercicio de la profesión. Ahí hemos avanzado, pero claramente ese va a ser uno de los puntos a destacar una vez que culminen las elecciones. Cuando analicemos la calidad de los procesos democráticos en nuestro país, tendremos que puntualizar que los asesinatos de políticos es un elemento que va al fondo y que mete un elemento muy negativo a la calidad de nuestros procesos. Y en segundo lugar también lo que ha sucedido con el ejercicio periodístico, porque claramente hay una injerencia arbitraria del crimen organizado para que no hagan la cobertura como necesariamente o naturalmente la tendrían que hacer. Yo creo que en los dos está este punto también que acabas de referir. Por ejemplo, me parece que la Ley de Comunicación Social no cumple los parámetros para garantizar un ejercicio libre del periodismo. Hay una injerencia todavía ahí en donde claramente la Secretaría de Gobernación, de quedarse como está, va a tener claramente una injerencia que desde mi punto de vista no es debida. En segundo lugar, el tema de las fuentes. El problema es que nos llegó la inmediatez y antes de que vayamos a revisar si algo que estamos viendo en redes sociales es de una fuente verídica, pues en esa media hora ya pasaron millones de notas más, de tal suerte que nos quedamos, como ese rato se refería, de que llegaron las boletas incompletas, que las boletas ya están marcadas, que si los lápices se borran, todo eso que realmente no es real ya sucedió y antes de que incluso podamos ir a verificar las fuentes, ya tenemos muchas noticias, de tal suerte que vivimos también en el mundo de la inmediatez, pero hay que hacerlo. Eso sí, si viene esto de periódicos que sean serios, de fuentes de información que sean serias, pues hay que también darles la presunción de que lo que nos están diciendo es verídico, ¿sí? Pero hoy hay tantas fuentes, cada uno de nosotros se ha convertido en una fuente, que eso es lo complejo. Y en tercer lugar, el tema de los millennials. Yo no sabía, pero casi estoy cerca de ser millennial, de acuerdo al parámetro que se acaba de dar. Lo cierto es que sí estamos viendo que está cambiando la forma de hacer política. Un dato que es visible, vemos ya pocos espectaculares, pero cada vez, si nosotros vemos lo que está diciendo el área de fiscalización del INE, nos estamos dando cuenta que las candidaturas se están gastando más en redes sociales. Es decir, está habiendo un cambio porque claramente, también en eso tiene que ver Cambridge Analytica, o al menos el mensaje de Cambridge Analytica, es de que los impactos que tenemos en redes sociales son mucho mayores y generan mucho más, van al corazón de nuestra preferencia más que lo que estamos viendo en los espectaculares y en ese sentido estamos viendo también una mutación de las formas de hacer campaña política. Gracias, César. Roberto, ya para concluir. Sí. Bueno, Alvira, que decía si hay condiciones para ejercer el periodismo, nunca serán las ideales. Y incluso en un entorno difícil electoral, yo como periodista diría que las soluciones pasan porque la gente participa, electoralmente y en cualquier aspecto. Uno para ser ciudadano tiene que participar, si no es otra cosa. Entonces, no alentar a que va a haber violencia, no alentar a que no vale la pena el voto, no alentar a nada que inhiba la participación de la gente. A mí se me hace fundamental que los medios asumamos un compromiso en este tema. La democracia no resuelve los problemas del país, pero crea un entorno donde es más fácil atacarlos, independientemente de la violencia, independientemente de que el crimen está votando, etcétera. Ciertamente hay muchísimos contenidos en redes sociales que no son información. Lo que va a hacer sobrevivir a los medios de comunicación, como dice el doctor Astudillo, es validar esa información.
aunque se pierda el tiempo desde el punto de vista, la diferencia va a ser información sólida, información verificada, y todo debe de ser verificado. Dice el clásico del periodismo, tu mamá dice que te quiere, pero por si las dudas, chécalo. Sí me preocupa el tema de Fidel que nos comentó. Es fascinante el tema de lo que está pasando con la transformación de los patrones de consumo de información. Y todo esto de las tesis de Bauman y otros autores, sociólogos, filósofos de la sociedad líquida, y es apasionante. Yo traigo una presentación que intenté acercarme a una universidad, porque creo que es ahí donde hay que incidir, en las universidades que están formando periodistas y lo que tienen que hacer. Podría dejar la presentación con mucho gusto. Para mí es apasionante que hayan estado aquí periodistas, profesores de periodismo, porque es un principio muy importante, especialmente cuando hablan de capacitación, etcétera. Todos los periodistas necesitamos capacitarnos permanentemente, especialmente en un entorno tan complejo como este. Efectivamente, la Sociedad Interamericana de Prensa se acaba de reunir en Miami. Yo tuve el honor de estar ahí discutiendo un principio elemental. En 94, la CIP se dio un catálogo, un decálogo, que se llama Declaración de Chapultepec, donde trataba de describir la actitud de los medios de comunicación hacia los desafíos en materia de comunicación. Todo eso está en vías de extinguirse esta visión. Entonces está tratando de generar una declaración para difundirla en su próxima asamblea en Argentina en octubre, de la libertad de expresión en los tiempos digitales, porque los temas son enormemente diferentes. El principio es el mismo: sin libertad de expresión no hay democracia posible, pero los intersticios de esta democracia son realmente desafiantes, fascinantes y a veces incluso también riesgosos. Muchas gracias a todos, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Pues de verdad yo creo que ha generado, ha provocado, yo espero que así ustedes lo hayan asumido, esta conversación, esta dinámica que hoy generamos. De verdad lo hemos hecho con la mayor visión de poder generar un diálogo y una comunicación asertiva, y también escuchar las perspectivas, no solamente de nuestros especialistas invitados, sino además de a quienes hoy estuvo dedicada la temática de este conversatorio, que ha sido a los medios de comunicación y a quienes hacen posible este puente de comunicación entre la sociedad, entre las sociedades y entre las autoridades y ellas. Yo quiero además dar respuesta a la solicitud que nos hizo Pedro Mazón a nombre del colectivo de periodistas, de columnistas, de comunicadores sudcalifornianas y sudcalifornianos, para atender esta solicitud y decirles que próximamente, pues yo creo que ya que estemos un poquito desocupados, propondremos hacer con las autoridades y las instituciones con las que hoy hemos también podido hacer posible este evento, que es el INE, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral de nuestra entidad, pues poder hacer estos talleres, si es que así nos lo solicitan, poder hacer talleres para generar una más amplia participación, comunicación y debate en los temas que son del interés de ustedes, y que nosotros como autoridades, como instituciones, pues estamos obligados a escuchar, a hablar menos, a escuchar más y por supuesto a responder más a la demanda que ustedes tienen el deber de exigirnos. Yo quiero también de manera muy especial, agradecer a las titulares. Hoy por hoy somos un estado vanguardia en muchos temas, pero quiero yo referirme a que las titulares de los órganos electorales de Baja California Sur son mujeres, ¿no? Entonces está la maestra Marina Garmendia por parte de INE. Muchas gracias, Marina, mi maestra y jefa. Rebeca Amador por parte del Instituto Estatal Electoral y la magistrada Dulcinea Apodaca. De verdad es importante. ¿Por qué? Porque no es por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de que son mujeres empoderadas que están aquí con una trayectoria de la cual yo puedo atestiguar muchísimo, porque les he aprendido y he tenido la oportunidad de estar
espacio en algún momento compartiendo responsabilidades. Muchísimas gracias por haber hecho posible que pudiéramos estar aquí, por darnos también esta bienvenida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y decirles a nombre de la magistrada presidenta, a nombre de mis compañeros magistrados, que el Tribunal Electoral está abierto a la crítica, está abierto al diálogo, está abierto a la comunicación y a las visiones que nos fortalecen, por supuesto, siempre tener la academia, tener los medios de comunicación, tener la sociedad civil, las universidades, es parte de esta gran fortaleza que tenemos que aprovechar y apuntalar, de saber escuchar y saber guiar cuáles son las acciones y la visión institucional para responder a la demanda y a la exigencia que ustedes como sociedad están obligados a nosotros demandarnos. Estoy, por supuesto, representando este mensaje de nuestra presidenta, de decirles además, el tribunal está listo y confíen en las instituciones electorales. Tenemos como medios de comunicación el gran reto de esta jornada electoral, también dar pie y espacio a que las autoridades electorales, como es el INE, de los resultados electorales en los momentos que así se tienen acordados, y no tengo duda de que ustedes serán catalizadores de los mensajes institucionales para que lleguen bien a la ciudadanía, se comuniquen bien y generen estabilidad, generen paz social y que se comuniquen los resultados de la manera oportuna como el INE los tiene previstos. Agradecer también muy sentidamente la presencia de mis queridos compañeros magistrados electorales de la Ciudad de México, que además es un tribunal de vanguardia. De verdad, mi reconocimiento siempre y celebrar que estén aquí generando esta relación de pares interinstitucionales que nos permite generar también un mejor resultado y un mejor desempeño como autoridades. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y bueno, yo también les hago una invitación para que cuando podamos tener esta oportunidad de hacer los talleres, pues nos puedan ustedes acompañar y poder hacer posible también que esta dinámica que hoy nos ofreces nos la puedas hacer posible llevar a alguna universidad aquí en el estado, que hoy ha quedado pendiente por límites de tiempo, pero si nos permite, Roberto, tenemos aquí la Universidad de La Paz, a la Universidad Mundial, a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que seguramente pues tendrá un espacio propicio para que nos puedas llevar por esta dinámica y bueno, compartir toda tu experiencia y aprendizaje. Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy buen provecho y espero vernos pronto. Gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y por último, a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las autoridades convocantes, me permito hacerles entrega de un reconocimiento. Doctor César Astudillo, le entrego, por favor, un reconocimiento. Al doctor Roberto Roch, me permito también entregarle a nombre del Tribunal Electoral y de las autoridades convocantes. Gracias. Muchas gracias por No soy doctor, pero... Muchas gracias. Gracias. Doctor el señor, él sí estudió. Sí.